Ya estamos con Marcelo Ramal. Un placer tenerlo acá en el estudio, un placer tenerlo acá en Decime la Verdad. Por supuesto que, para quien no conoce a Marcelo, él es licenciado en Economía, docente, legislador porteño, referente nacional de política obrera. Sí, Fuiste, fui legislador, fuiste sí, sí. legislador. Quise mantenerte en el cargo yo. No, No. no hace falta, no, no. Hay Podría. gente que se hace llamar legislador mandato cumplido. Claro, mandato cumplido. Qué Me loco parece una eso. ostentación, Claro, me sí, parece sí, algo como sí, sí, diciendo, sí. no se olviden que fui Que fui legislador. Ya legislador. fuiste legislador, Claro, ya no ya sos está, no más, ya sos más. está. No rompa la bola. Claro. Eh, Pensaba cuando armaba la nota, viste, Mm. y miraba todo tu recorrido. ¿Podría decirse que no te privaste de ninguno de los trabajos o profesiones difíciles en esta Argentina que nos toca? Docente, político, economista, licenciado en economía. Sí, más o menos. Creo que hay profesiones mucho más difíciles, ¿no es cierto? Los mineros, los metalúrgicos, Sí, los claro. aeronáuticos, los que tienen que recoger la caña en el norte del país. No, por eso no me considero nada en particular, simplemente es lo que me tocó y traté de hacerlo del mejor modo posible, pensando siempre en una salida para los trabajadores, para los de abajo, ¿no es cierto? Bien, esta tarde a las 18 horas vas a estar presentándote en la sede de Política Obrera, que está ubicada en la Madrid y General Paz, acá en Bahía, en una charla debate llamada Las luchas en ascenso, cómo las convertimos en una perspectiva socialista. Si me equivoco, me corregís. Sí, vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en la Argentina, de esto que podríamos llamar un cambio de tendencia, Ujú. en el sentido de que, bueno, agravios a los trabajadores en todo este último periodo, eh, con Milei, pero indudablemente también antes, con situaciones de pérdida del salario, corroído por la inflación, bueno, cosas que terminaron o tal vez ayudan a explicar por qué muchos trabajadores votaron a Milei. Finalmente lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? Liquidación del derecho del trabajo con esta ley bases, eh, planchazo a las jubilaciones, a los salarios. Bueno, toda esta situación que se venía desenvolviendo en el último periodo, en las últimas semanas y meses, ha dado lugar a una reacción. Lo vimos en las marchas de los jubilados, lo vimos en la movilización de los universitarios, las tomas de facultades también. Ayer estuve en la Universidad del Sur Ujú. conversando con estudiantes, con docentes. Bueno, vamos a discutir un poco sobre ese cambio de tendencia en el ánimo popular dentro del escenario más general de lo que significa el gobierno de Milei y también, ¿por qué no?, aprovechando que podemos discutir un poco con mayor amplitud, discutir la situación internacional, el escenario dramático de una guerra que ya tiene contornos mundiales, el significado del retorno de Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, un poco todas estas Amplio. cosas vamos a colocarlas en agenda en la charla de hoy. Nombraste recién y me interesa esto eh, como disparador. Dijiste que pasaste por la Universidad Nacional del Sur. Sí. ¿Fue mezclado? ¿Hubo mezcla de carreras o Un poco, mayoritariamente fue la gente de humanidades? principalmente de humanidades. Ajá. Estábamos ahí, principalmente, ¿no es cierto?, era gente de esa carrera. Alguien también había, ¿no es cierto?, de otro ámbito, de facultades vinculadas más a la parte de ciencia y técnica. Pero bueno, hicimos un poco un recorrido por lo que fueron las Bien. movilizaciones de las últimas semanas, lo que se está viviendo en este momento en todas las universidades del país, donde
bueno, indudablemente hay un intento de asfixia de la universidad pública que tiene su eje en los salarios, docentes y no docentes. Exacto. Se habla mucho de auditorías a las universidades, pero el 80% del gasto universitario son los salarios, Tal cual. que vienen determinados por una paritaria, por convenios, y por lo tanto el centro de ese estrangulamiento presupuestario hoy está pasando, ¿no es cierto?, por los salarios de los trabajadores de las universidades. Y luego también, en el caso había estudiantes que nos relataron, bueno, esa situación en la cual falta hasta una resma de papel para poder imprimir un apunte. Y un punto que también creo, conversamos de un tema que parece menor, pero en un punto te vas a dar cuenta por qué es importante también. El comedor universitario, Muy los importante. precios del comedor universitario, que es el nexo entre el estudiante como simple estudiante y el estudiante como trabajador o miembro de una familia trabajadora, Sí. que de pronto no puede pagar el almuerzo en el comedor. Entonces ahí viene el carácter político, yo te diría, más general que tuvo esta lucha universitaria. ¿Por qué? Porque los estudiantes son hijos de trabajadores, gente que viene a lo mejor del interior de la provincia de Buenos Aires, en las localidades aledañas para estudiar acá en Bahía. Entonces, esa movilización no es simplemente educativa o simplemente estudiantil. Es la punta del ovillo que te indica que está pasando algo, ¿dónde? En las casas de los estudiantes, en las familias de los estudiantes, que son familias de trabajadores y donde entonces lo que tenés es una demostración política contra el gobierno que no solamente ataca a la universidad, que golpea las jubilaciones, golpea los salarios. Entonces, esa es la proyección de estas movilizaciones de los estudiantes que tuvimos, ¿no es cierto?, en las últimas semanas. Es un pronunciamiento político contra el gobierno por parte de chicos que están muy vinculados a la clase trabajadora en un sentido más general. Coincido en esto que comentás, Marcelo. Vos sabés que ayer estaba leyendo, trato de leer todos los medios, incluidos, por supuesto, La Nación, Clarín, Claro. todos los Lógico. medios. Sí, sí. Hay que alimentarse, digamos, de todo lo que va surgiendo en los medios, también para poner en claro determinadas cuestiones, como hacíamos en el editorial en el principio. Y leía en la Política Online, por ejemplo, el editorial de Fidanza, que tituló La Carta de Milei, y quería preguntarte, como economista, como licenciado en economía, mejor dicho, ¿cómo harías vos para explicarle a la gente de a pie esto que escribía Fidanza, que la carta de Milei es la baja de la inflación? ¿Cómo le explicarías de un modo claro a quien nos está escuchando que es una engaña pichanga esto? No, ocurre lo siguiente. Lo primero que te querría decir es lo siguiente. Cuando se habla de la baja de la inflación, estamos hablando de lo que ocurre ahora, con una inflación del 3%, 4%. Entonces dice, bueno, el gobierno quiere mantener esto. Pero no nos podemos olvidar de una cosa. Diciembre, enero, febrero, tuvimos una hiperinflación. Tuvimos algo que nosotros, nuestra corriente, nosotros nuestros materiales lo solemos llamar un golpe de Estado económico. Viste que, bueno, hay golpes de Estado políticos, militares. Esto fue un golpe de Estado económico. ¿Qué quiere decir esto? Devaluación de casi el 100%, duplicación o triplicación de las tarifas,
liberación de los precios de los alimentos. Esto llevó a caídas en el poder de compra del salario, dependiendo del caso, de entre el 30 o al 50% en lo que fue el primer semestre del año. Sí. Entonces ahora te dicen, se frenó la inflación. Y por lo tanto, bueno, los salarios también se frenan, las jubilaciones se ajustan con esta inflación, con la de estos meses, de 3%, 4% y demás. Pero la gran pérdida en el poder de compra de los salarios y las jubilaciones no se retrotrae. Entonces, te están hablando de una aparente estabilidad construida después de una confiscación histórica de los ingresos del trabajo, incluyendo a las jubilaciones, que las considero, por supuesto, también ingresos del trabajo. Ahora, esto es en primer lugar. En segundo lugar, para el clima de recesión económica, de retracción del poder adquisitivo que estamos viviendo, esta inflación de 3%, 4%, es altísima. Porque lo que tendríamos que tener es una caída absoluta de los precios. Es decir, deberíamos ir al supermercado o al chino y encontrarnos con que las cosas no suben poco de precio, bajan de precio, porque nadie las puede comprar. Y sin embargo existe de todas maneras una inflación, el gobierno la estimula con aumentos de tarifas, con las cosas que dependen, ¿no es cierto?, del propio gobierno, y también sosteniendo intereses altísimos que impactan sobre los precios. ¿Por qué motivo? Porque una empresa pone un precio a algo y si se financia, le carga esos altos intereses. Si vos comprás con una tarjeta de crédito, las cosas se te encarecen por el peso de los intereses. ¿Y por qué sigue habiendo intereses altos a pesar de que la inflación bajó? Porque el gobierno ha armado una operación financiera especulativa, que es la que explica, entre otras cosas, por qué el dólar no se mueve. Está quieto. Que es, para que el oyente lo entienda, más o menos la reiteración de la bicicleta de Martínez de Oz, del 1-1 de Menem y Cavallo y de lo que hizo Macri en el año 2016-2017. Es decir, favorecer que entren capitales especulativos en dólares en la Argentina, que esos especuladores cambien los dólares por pesos, pongan los pesos a interés, a ese interés relativamente alto que hablábamos antes, en el mercado financiero argentino, y pasados unos meses los saquen y vuelvan a comprar esos dólares que más o menos valen lo mismo. 1.100, 1.200, ¿no es cierto? Ponele. Como valían hace unos meses. Claro. Y mientras tanto te hiciste a lo mejor el 15 o el 20% de ganancia en dólares, como no ocurre en ningún lugar del planeta. Entonces, esa operación especulativa, que se puede derrumbar con un castillo de naipes ante la menor percepción de inestabilidad económica acá, lógicamente que se paga también con esos intereses elevados en la Argentina, la continuidad de una presión a la inflación, pero, a ver, esta pseudoestabilidad que estamos viviendo ahora se está pagando sobre la base de una confiscación económica masiva a los que viven de su trabajo, como siempre fue en este tipo de circunstancias. Justamente esto era lo que... Te podría agregar algo más, pero no quiero tampoco abrumarte a vos, a la audiencia, pero fíjate lo siguiente, hay otra operación financiera que tiene que ver con lo siguiente. El gobierno tiene que comprar dólares, por ejemplo, que vienen del comercio exterior, de las exportaciones. Un exportador vende soja afuera, trae los dólares, el Banco Central se los tiene que comprar. Para comprar esos dólares, tiene que emitir pesos, tiene que imprimir billetes para darle a ese exportador.
Pero como el gobierno no quiere que esos billetes después queden en circulación, los absorbe, los chupa. ¿Y qué hace? Le dice a los bancos, mira, vos dame esos pesos, yo te doy un título de deuda, un pagaré. Antes eso lo hacía el Banco Central, ahora lo hace a través del Tesoro. Entonces, el Tesoro le entrega ese pagaré y acumula deuda. Para respaldar esa deuda, ¿qué tiene que hacer el Tesoro? Gastar cada vez menos. Naturalmente, gastar cada vez menos significa menos salario para los maestros, menos para los hospitales, para los jubilados, menos para la universidad, menos para los jubilados. Y ahí viene lo que Milei dijo el día que presentó el presupuesto, que dijo, este presupuesto se arma de la siguiente manera. Primero hago la cuenta de todo lo que hace falta para pagar capital e intereses de deuda. Eso se pone a salvo. Lo que sobra, acomodamos los melones en el carro, ¿no es cierto? Y vemos cómo se arregla. Si en vez de carne comemos cerdo, si en vez de cerdo comemos fideos, si en vez de fideo comemos arroz, ¿no? Lo digo metafóricamente, claro. Pero sí, es lo que le pasa también a las familias que viven esa situación. Entonces, se ha armado una operación financiera con la deuda pública en dólares, con la deuda pública en pesos, que paga toda la población con las privaciones que estamos viendo. Es entendible la explicación y eso es lo que necesitaba de vos como para que se entienda de una forma vos preguntame, simple. ¿viste? Si hay algo que no te quedó de una claro. De una forma simple. No, queda claro, pero me interesa siempre que de un modo simple la gente pueda entender que por más que se quiera vender este verso de la baja de la inflación, que sigue siendo alta, que entienda que los precios siguen siendo altos y siguen subiendo. Que no se coma ese verso, a eso iba claro. Con esta pregunta. Quiero pasar a otra, y es una pregunta que le he hecho a otras y otros referentes de la izquierda nacional y también local. También me gustaría hacerte la voz. Y te quiero preguntar, ¿por qué la sociedad no termina de darle a la izquierda un espacio más grande como para que pueda tomar decisiones amplias, tanto en lo legislativo como en lo ejecutivo? ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto ocurre, yo creo, en primer lugar, porque la población está terriblemente bombardeada por un aparato de tipo informativo, mediático, que busca legitimar a las fuerzas sociales y políticas que gobiernan, ¿no es cierto?, que existen. Para la población también, tomar a esas fuerzas que representan la política que ya existe, las variantes de características conservadoras o que mantienen el orden establecido, tiene también una comodidad. En el siguiente sentido, voy a revolucionar todo, voy a tratar de que esto funcione en el cuadro en el cual está. Y bueno, la tendencia natural, ¿no es cierto?, es buscar las opciones políticas existentes. Luego, la izquierda ha tenido vaivenes en su desarrollo político, en su audiencia, en su respuesta. Y esto tiene que ver con que el propio proceso político, las luchas sociales, las luchas obreras, no transcurren en una línea recta. Hay periodos de luchas muy importantes, de desplazamientos políticos que están asociados a estas luchas, y otros periodos donde se vive un repliegue. Indudablemente que la victoria de Milei y hechos anteriores tuvieron lugar, ¿no es cierto?, con un repliegue político en la juventud, en los trabajadores. Lo importante es que ahora la izquierda entienda
el escenario catastrófico que se plantea no simplemente en un orden nacional, sino en un plano internacional, y que lo transmita cabalmente a los jóvenes, a los trabajadores. ¿Por qué? Porque el mundo ese del orden establecido, de los partidos que existen, y eso ya te hablo también a nivel internacional, bueno, hoy está llevando a la sociedad una guerra y a verdaderas masacres en diferentes puntos del planeta. Entonces, ese escenario es el resultado de que contradicciones económicas y políticas que se venían acumulando durante mucho tiempo no encuentran una salida armónica, pacífica, y buscan dirimirse por medio de la guerra. Finalmente, ¿la guerra qué es? Es la continuidad de la competencia que se vive entre corporaciones capitalistas, entre bloques políticos, por la vía de un choque armado. Pero la sociedad hoy, con el arsenal nuclear, con las cuestiones que tenemos por medio, se enfrenta a la posibilidad de un aniquilamiento de alcance masivo. Y esto por una sociedad que se sostiene sobre la competencia ciega, sobre el antagonismo entre unos capitales y otros. Entonces, la sociedad humana, ¿no es cierto?, el ser humano como tal, está reclamando, tal vez no todavía en lo subjetivo, no en la conciencia política, pero en lo que ocurre en lo objetivo, el mundo pide a gritos una sociedad gobernada sobre la base de la armonía, de la cooperación entre los seres humanos, en un plan consciente que reconstruya el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, que hoy está completamente quebrado. Bueno, ese es el socialismo. Y esto lo tenemos que expresar con toda claridad. Cuando la izquierda, y en este punto somos muy críticos a lo mejor de otras vertientes, cuando la izquierda se pierde en el seguidismo a las fuerzas que existen, en la banalidad, en la cosa chica, y pierde esta mira estratégica, también deja de ser alternativa. Con lo cual tomo tu pregunta en un sentido integral, ¿no es cierto? No quiero reducirla a un punto. A un punto, ¿no es cierto? A cuestiones inmediatas. Está bien, y me dejás servido también para preguntarte, hace menos de un mes vos cumpliste 70 años, ¿está bien lo que digo? Me escrachaste. A ver, te escraché. Sí. Bueno, pero sí, yo sí. también soy grande, no pasa nada. Pero tiene que ver con esto, con lo que hemos vivido. Desde luego. Y con esto de transmitirle a los jóvenes. Hace 2 sábados estuvo Estela de Carlotto y también fui por ese lado. Y cada vez que está en Decime la Verdad, me interesa que deje un mensaje para las y los jóvenes. Cuando regresó la democracia en 1983, vos tenías 29 años. Lo que te quería preguntar es cómo veías la salida en esa época, en 1983, para la Argentina, y ahora que ambos somos grandes, vamos a incluirme, ¿cómo ves ahora la salida para la Argentina? Y si la ves, la salida. Sí, bueno, en aquel momento yo tenía ya las convicciones socialistas que tengo ahora. No pensaba en una salida a la Argentina como una salida aislada o fuera, ¿no es cierto?, de un escenario político más general. Indudablemente que ocurrieron muchísimas cuestiones, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Pero el hecho más importante, cuando vos me preguntás, 83, y probablemente me preguntaste en lo que tiene que ver con la Argentina, pero habiendo hablado de todo lo que hablamos recién, ¿no es cierto?, en el orden mundial, y también con la pregunta de la izquierda,
si yo tuviera que decirte, digamos, el hecho más marcante que tiene que ver con esos, ¿cuántos años estamos hablando? 40 años. 40 años. ¿No es cierto? En esos 40 años fue el derrumbe de los países que se habían proclamado estados de los trabajadores o socialistas. Bueno, hoy es el día en el que se recuerda la caída del muro de Berlín. Claro, que está asociado, ¿no es cierto?, a eso que ocurrió finalmente muy pocos años después, en 1989. Y entonces, claro, en aquel momento se debatió si ese derrumbe era el derrumbe o era el final del socialismo y el final de la etapa que había abierto aquella revolución rusa de 1917, de la cual también se cumplió hace unos días aniversario, el 7 de noviembre. En realidad, lo que mostró la historia es que ese derrumbe que tuvo lugar y el pasaje de esos países al capitalismo, es decir, hoy Rusia es un país que está organizado y articulado en función de intereses capitalistas, y el propio Putin invadió Ucrania en función de la expansión de intereses económicos de ese carácter. De lo que veníamos hablando recién. Claro. Y lo mismo ocurre con el régimen chino, que se ha convertido en una competencia muy clara de naturaleza capitalista con Estados Unidos, con las potencias europeas. Cuando ocurrió todo eso, vino después lo que se conoció como la era de la globalización, ¿no? Que era lo siguiente: bueno, ahora que Rusia y China son capitalistas, ahora que se terminó el socialismo, el capitalismo se va a organizar a nivel mundial, armónicamente, integrando a su sistema de vida, ¿no es cierto?, al conjunto del planeta. ¿Y qué tenemos 40 años después? Una guerra en desarrollo y una grandísima guerra como posibilidad completamente cierta. Por ejemplo, si China se involucrara, ¿no es cierto?, en todos estos acontecimientos de ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que la conversión al capitalismo de Rusia y China, que inicialmente fue vista como una salida a los problemas que tenía el capitalismo, en el sentido de que, bueno, no tenemos a quién venderle, no tenemos todavía dónde producir, bueno, ahora tenemos el mayor mercado del mundo, ¿no?, que es el mercado chino. Dijeron, encontramos la salida y tenemos capitalismo por 1000 años. Bueno, esas ahora potencias de carácter capitalista se transformaron en furiosos competidores y recrean el escenario de la guerra, es decir, recrean lo que en definitiva es la inviabilidad del capitalismo como un orden social compatible en definitiva con la humanidad. Es decir, que la necesidad histórica, humana, de un régimen social superior del socialismo, que se quiso dar por enterrada en aquellos años, hoy se vuelve a plantear con enorme urgencia. Entonces, es necesario poner en pie partidos de características obreros, socialistas, revolucionarios, como una tarea de características perentorias en un momento como el que vive el mundo actualmente. No es muy común que la izquierda trate estos temas en una charla, ¿no es cierto?, como la que tenemos por radio. Y esa es una de nuestras grandes críticas a una izquierda mediocrizada, ¿no es cierto?, o terriblemente adaptada al sistema actual, que buscamos superar sobre la base de la comprensión, de la organización, de la crítica, pero por supuesto también de el entrelazamiento y la unión con la lucha que tienen los trabajadores, los jóvenes. Por eso ayer estábamos en la UNS conversando con estudiantes que formaron parte de las tomas, y estamos con los trabajadores aeronáuticos que tan bien defendiste vos recién en la introducción al programa,
y en todo lugar donde se palpita una lucha obrera, por supuesto. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero decirte que sos el primer referente de la izquierda, tanto nacional como local, que me responde ampliamente la pregunta. Bueno, me alegro. Me alegro. Te comentaba recién que bueno, trato de mirar y de leer todos los medios de comunicación, sobre todo antes de producir el programa, y voy a tomar una frase de un dirigente peronista que suele utilizarla cada rato para hacerte esta pregunta, y quería preguntarte cómo se pone freno dentro de la ley y el orden a estas conductas antidemocráticas y abusivas que lleva a cabo Javier Milei. Bueno, lo que hay que hacer en primer lugar es ejercer en forma muy vibrante, muy dura la denuncia política y no dejar pasar ninguna. No tenemos que adaptarnos a una vida política y social con cerrojo. Fíjate, por ejemplo, este famoso protocolo antipiquete. Cuando las movilizaciones de los jubilados se producen estos choques los días miércoles y todo demás, tiene que ver simplemente con una cuestión. Ellos defienden el derecho a movilizarse en el espacio público, en la vía pública. Naturalmente están en la vereda, no caben en la vereda, tienen que poder ocupar la calle y además en la ocupación de la calle hacer ver su reclamo, como históricamente lo han hecho los trabajadores, los jóvenes en nuestro país y en cualquier lugar del mundo donde eso se permite. Entonces, hay que ejercer el derecho a movilizarse y a expresarse, y hacerlo, ¿no es cierto?, en todo momento. Hay que rechazar como expresiones fascistas a los insultos de Milei. No son una chifladura. Cuando Milei insulta no es una chifladura, es una expresión característica del fascismo. La violencia verbal es una manifestación muy clara de, al menos en grado de tentativa o de intención, de ejercer luego una violencia de otro carácter, represiva, física, y esto tiene que ser denunciado intensamente. La defensa del derecho democrático a actuar, a expresarse, a movilizar, hoy es un punto fundamental en la lucha contra este gobierno, indudablemente. Mirá que es justo porque hoy creo que es también el Día Internacional de la lucha contra el fascismo. Sí, mira vos, no sabía. Creo que no sí. Sabía, creo no que sé por qué soy, pero... Sí, me parece que sí. Mirá qué importante. Que justo diste con la palabra clave. Las 13 se fue volando la nota. Tenemos un montón de notas todavía por delante. Así que te hago la última cortita, Dale. Si me la podés responder, y te liberamos también para que puedas ir a almorzar. Es imposible pensar a una izquierda unida con todos sus frentes para las legislativas del 2025? Bueno, el primer punto es discutir las perspectivas políticas y las estrategias. Hace poco hubo un evento en la ciudad de Buenos Aires donde se expresaron posiciones, en algunos casos diametralmente diferentes, frente a problemas muy importantes, como por ejemplo esta cuestión de la guerra. Pero cualquier tipo de unidad exige la claridad política, nunca la confusión. Bien. Marcelo Ramal, espero que no sea la última vez por favor, que pases por acá por Decime la Verdad. Se me fue volando porque estuvimos más de media hora que fue muy bueno. Charlando. Interesantísimo y puntual, corto y conciso. Suerte, éxitos hoy a las 18 que Marcelo Ramal se va a estar presentando en la sede de Política Obrera, ubicada en La Madrid y General Paz, en una charla llamada Las luchas en ascenso, cómo las convertimos en una perspectiva socialista. Gracias. Gracias a vos, Marcelo, y saludos a todos los que
se quedaron escuchando hasta ahora. Bueno, vamos a ir a una pausa en vez de un tema, así en breve estamos con Lisandro Aristimuño.